Ahí estoy, pues. Ya anda a buscar a las niñitas. Felipe era un niño extremadamente alegre. ¿Ah? Yo, de todos los años, los 11 años que vivimos con él, yo no recuerdo un momento que se haya enojado. Se levantaba muy temprano y empezaba a meter bulla. Eso es lo que yo siempre recuerdo. Y yo llegaba y estaba feliz, siempre como radiante de felicidad. Incluso en los momentos difíciles por ejemplo, en el estudio, que le costaba un poco las notas con respecto a su hermano, que era con muy buenas notas, pero él siempre optimista y que no, me saqué un súper buena nota, después llegaba un 3 ¿ah? Pero él siempre como contento. Decía que cuando grande quería trabajar conmigo, que le gustaría ser ingeniero, tal. O sea, siempre como que estaba participando en las cosas que teníamos como hartos intereses comunes y lo pasábamos bien juntos. Era, no sé, como todos los niños nomás. Nada, no, yo no le encontraba. De repente hoy día, claro, me dicen, oye, tu hijo es como medio un poco santo, no sé, no sé, era tan niño como todos los niños que uno ve, disfrutaba, agradecía. Felipe nació un 27 de junio del año 1997 en la ciudad de Santiago. Según relata su padre en el libro Felipe de Asís, siempre fue un niño lleno de entusiasmo, pureza y optimismo. Segundo de 3 hermanos, Felipe Cruzat llevaba una vida totalmente normal hasta que en septiembre del año 2003, a los 6 años, un repentino evento tuvo lugar en la playa y marcará el inicio de una compleja historia médica. Le vino una ausencia en la playa, se cayó y estaba como ausente. Y eso no fueron convulsiones ni nada de ese tipo, sino que esta ausencia al final era una epilepsia. Y cuando hicimos la revisión con la resonancia magnética del cerebro, aparecieron 2 lesiones que él le llamaba las manchas. Y ahí el doctor, el neurólogo que teníamos, nos mandó un neurólogo especialista en estudio de las manchas, y bueno, desde ahí ya partimos, que fue descartándose muchas enfermedades. O sea, al principio era un deterioro total de uno de los órganos, y ahí se descartaron algunos. Desde ese momento, Felipe junto a sus padres comienzan una interminable procesión por diversos especialistas. El niño se convierte en protagonista de una compleja y larga situación médica. Cuando tenía 9 años le viene el bloqueo al corazón, digamos, falla completamente el sistema eléctrico de forma imprevista. Ahí nosotros retomamos el tema de la enfermedad mitocondrial, que era otro elemento que se sumaba. Y yo empecé a hacerle un seguimiento al caso de Felipe bastante cercano y se fue complicando hasta las consecuencias que todos conocemos. A principios del 2007, Felipe, con 10 años y cursando tercero básico, tuvo una crisis convulsiva en lo que se pensó era un nuevo episodio epiléptico. Pero esto fue descartado rápidamente luego de los exámenes de rigor y tras detectarse un soplo en el corazón. Después de eso, Felipe convulsionó nuevamente, esta vez con gran violencia, llegando a la urgencia de la clínica alemana casi sin pulso. La solución fue instalarle un marcapasos. Lo primero que Felipe hizo una vez estabilizado fue pedir que le pusieran Disney Channel. Feli, ¿Qué tiene en los ojos la Virgen? estamos hace mucho rato ya, es tarde, vámonos a la casa.
La tranquilidad no duraría mucho. Casi un año después, en un control de rutina, apareció una dilatación asintomática del corazón y con ello el fantasma de la enfermedad mitocondrial. Gonzalo Cruzat comenzó a investigar todo lo que encontró sobre este mal. Fuimos a hacer un chequeo de rutina a Felipe, él se sentía bien y nos dicen el corazón se está dilatando. Antes de un trasplante hay muchos medicamentos, hay pastillas, que pueden frenar la dilatación. Y teníamos toda la esperanza, la fe que las pastillas, los remedios, que todo esto que estaba tomando Felipe le iban a frenar el tema de la dilatación. Entonces, la verdad que no sé, yo nunca me imaginé llegar a tanto, tan extremo. A los par de meses después que me enteré de la dilatación, que llegué a un estudio de los países nórdicos, en una tabla aparecía la falla bioquímica que le había encontrado el doctor Di Mauro en Estados Unidos a Felipe, y justo venía lo mismo. Decía el déficit enzimático de Felipe, y yo lo encontré en una tabla y me fui a buscar las conclusiones y decía 10 niños con ese déficit, probabilidad de sobrevivencia 0%. Es decir, todos habían muerto, salvo el que se había trasplantado. Fue como un momento muy fuerte porque yo me puse a llorar, lloré y dije, Felipe no tiene salida, o sea, Felipe se va a morir. Este niñito ya estaba en esa etapa llegando a una situación de miocardiopatía dilatada con ya algunos signos que hacían necesario evaluarlo como un candidato a trasplante. ¿Cómo te sientes? ¿Mejor? ¿Te sentías con náuseas? ¿Y comiste pollito? Sí. Un elemento que era muy delicado en Felipe Cruzat era definir si su enfermedad mitocondrial, si este fenómeno estaba ahora circunscrito solamente al corazón o además comprometía otros órganos. Sería un escenario muy desfavorable que haya compromiso importante de otros órganos. Desde ese momento, la familia de Felipe comienza a pensar en un trasplante como la única solución para su hijo. Los controles pasaron de una vez al mes a una vez por semana. La dilatación de su corazón progresaba. A fines de noviembre del año 2008, Felipe experimentaba un estado fatigoso, pero de todos modos seguía yendo al colegio. Y el Felipe tenía un doctor que era el doctor Ricardo Erazo, y neurólogo, y él fue como que el primero que convencí. Me dijo, Gonzalo, me dijo, tú tienes razón, o sea, acá están, no tenemos más antecedentes que los que tú tienes. Y ahí, con el doctor Erazo, convencimos a la doctora Valeria, que era su doctora, y logramos irnos a la Católica, al equipo de trasplante. Así que, y yo siempre confiado en que Felipe se iba a trasplantar. La Navidad del año 2008 fue celebrada en casa de unos familiares. Todo era alegría, pero de pronto Felipe empezó a sentirse mal y tuvieron que hacerle una cama en el living para que siguiera compartiendo. Sí, esa fue una Navidad donde Felipe ya se sentía mal. Entonces yo me acerqué a él y le dije, Felipito, le dije, ¿te sientes mal? Y me dijo, sí, me siento mal, ¿por qué no nos vamos a la casa? Y era temprano todavía, no habíamos cenado. Entonces él me dijo, no, me dijo papá, porque sería injusto por mis hermanos. Feli, ¿Qué tienen los ojos, la víctima? estamos hace mucho rato ya, es tarde, vámonos a la casa. ¿Cómo no, gordito? ¿No te sientes cansado? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué hora es, gordi? Está bien. Vámonos a la casa. ¿10 para las? Ah, no. 10 para las No 10. podemos irnos. O si no, todos se tienen que ir.
Ah, ¿te quieres quedar un ratito más? Sí, porque Ya. sí, justo que el... Saluda a la Mira qué cámara. linda, ella es la virgen. ¿Cómo te has sentido? De ella es la mejor, mira. Qué linda. A ver, En ahí ya mi- lo estoy viendo. En mi ex sala, en mi sala. León de Guadalupe y ha estado los 2 días bien el Feli, ¿no es cierto, Feli? Sí, Bastante bien. sí, Y también le hemos rezado a la Virgen de las Rosas. sí. Sí, ya. Saluda a la cámara. Chao. Chao. Y ese día comimos en familia, pollo. Esperamos hasta las 12, cerca de las 12 ahí. Y me acuerdo que sí, estuve con él, lo acompañé. Y en verdad no, como que era como una estancia de como un momento tan feliz que a pesar de como todo lo que ahí estaba pasando en ese momento, no, como que no importaba. Era como vivir el momento que estábamos ahí, como entre familia y no sé, era todo muy lindo. Ahí está el Feli con la Valentina y está con una bolsa porque el Feli se siente mal y quiere vomitar con los remedios. Ya, ¿cómo está la Navidad? ¿La está pasando bien? Sí. ¿Va a venir un show? Sí. Sí. Ignacio es el show. ¿Y van a abrir los regalos? Sí. ¿Qué regalo le van a hacer al Toto? No sé. Él quiere un conejo, pero no se lo van a comprar. Difícil, muy difícil. Yo le dije que vamos a comprar. ¿Y el Feli qué pidió? Sí, 2 películas, pero mañana. Para mañana y hoy día tal vez regalé una agenda 2009 y un reloj marca Maui. Maui, oh, ya. Fue como súper raro, fue como... Porque todos sabíamos como que Felipe estaba como en una situación complicada, estaba súper cansado, agotado, pero estaba como feliz, así, estaba con esa energía que siempre tuvo, como de... O sea, como carisma, así como de no se preocupen por mí, de verdad estoy bien y que onda, pasémoslo bien, así como feliz nomás, por todo. Felipe Cruzat pasa la que será su última Navidad en un ambiente de religiosidad y con una fe poco común para un niño de su edad. Su familia lo acompaña en este camino con la esperanza de que el nuevo año traerá la recuperación. Sin embargo, un duro golpe sobreviene los primeros días de enero del año 2009 en que Felipe se agrava, lo que obliga a trasladarlo a la clínica de la Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo. Después de repente llega el doctor y dice, le vamos a hacer una Trombólisis. claro, que tiene un riesgo altísimo, como se puede esto muy bien pasar y o saca el coágulo, lo disuelve, eso, o si no se puede hasta morir. Y bueno, habrá que hacerlo nomás, sino que ya eso era la... Y uno dice, bueno, en manos de Dios vamos. Y de verdad, así bien, y salía. Pero era increíble, o sea, hay partes o sea, yo de verdad que Felipe tuvo varias veces que se pudo haber muerto. El doctor Urselay estaba contento con la recuperación de Felipe. Se había revertido una trombosis cerebral sin daño neurológico. En ese momento, el médico habló con Gonzalo e Ignacia sobre la necesidad de un trasplante. El doctor es un hombre duro, podríamos decir, y haber dicho, sí, hay que hablar del trasplante. Fue para mí como un gran hito de decir, vamos en el camino del trasplante, que era lo que yo siempre... Era la única salida que yo le veía a Felipe. Así se iniciaron de inmediato los estudios para ver si Felipe era candidato a trasplante. Lo primero que se tuvo que demostrar era que su enfermedad no había dañado otros órganos como el hígado o el riñón. Mientras se reunían todos los exámenes para demostrar que Felipe era susceptible de ser trasplantado, él se dedicaba a ver películas en el hospital, bajo el cuidado amoroso y dedicado de las enfermeras del recinto.
El camino para Felipe y el encuentro de un nuevo corazón estaba recién comenzando. Tenían que demostrarle al sistema que esa era la única salida. Felipe comenzaba un periplo que le exigiría una fuerza física y espiritual que deslumbró a un país entero y lo convirtió en un símbolo de la batalla por la vida y un ejemplo de los miles de pacientes que esperan por un nuevo órgano. Yo venía insistiendo bastante tiempo antes de que había que trasplantarlo, pero me fui dando cuenta en el camino que no es tan fácil llegar a un trasplante. Hay muchas cosas que afectan. Una persona trasplantada de alguna manera es cambiar una enfermedad por otra, entonces los médicos tratan de evitar al máximo el trasplante. Y además que el doctor sabía que era complicado conseguir un órgano, un corazón, entonces eso yo no lo sabía. Porque acá hay que hacer un esfuerzo permanente. En primer lugar, lograr generar las condiciones desde el punto de vista institucional, porque indudablemente depende de que tengamos la disponibilidad de un órgano, pero una vez que está ese órgano, activar es nuestra tarea. De garantizar el procuramiento de órganos es una tarea fundamental. Son 1.800 personas, en ese año eran 1.800 personas las que estaban esperando trasplante, de tal forma que era una tarea ineludible y por sobre todo poder activar a toda la red de servicios de salud para que encontrara ese órgano, esa disponibilidad de un órgano, efectivamente pudiéramos llegar con ese órgano a resolver esta tan apremiante situación que estaba viviendo Felipe. Mientras Felipe se muestra dispuesto y con un buen estado de ánimo, gracias a su fe y su religiosidad, sus padres siguen luchando por llegar luego a la lista de trasplantes. El martes 13 de enero, Felipe logra finalmente entrar a la lista de pacientes con prioridad nacional para trasplante. Mientras los médicos y su familia comienzan la búsqueda del corazón, el niño muestra gran madurez frente al tema de la muerte. Le daba pena no era la muerte, le daba la pena el no vivir lo que venía por delante, o sea, sus compañeros, eso era pero él hablaba de la muerte, no la evitaba. El 14 de enero del año 2009, los padres de Felipe Cruzat se acercan al equipo de comunicaciones del Hospital Clínico de la Universidad Católica para ver qué se podía hacer para dar a conocer el caso de Felipe y comenzar con una campaña. Ese día, Chile empieza a conocer los detalles de esta dramática historia, Un corazón para Felipe. Es difícil saber si realmente la red está operando. Yo sé Algo que ocurre en el centro de Santiago, la necesidad urgente de un trasplante de corazón para este niño de 11 años, Jorge Horman. Nosotros actuamos en función de lo que las familias nos piden. Y en este caso, la petición de Gonzalo fue que quería que el país completo se enterara de lo que estaba viviendo Felipe y que ojalá pudiéramos colaborar con este requerimiento de su familia desde la perspectiva de poder sensibilizar a los medios. Esperando un corazón de alguien. Enamoramos del niño, que todo un país se enamoró de este pequeño sonriente. Sus padres entregaron mucho material audiovisual, además, que nos permitió conocer a este niño en actividad, que nos permitió ver a Felipito cómo era, cómo se desenvolvía con tremenda personalidad. Extra de Teletrice. El caso de Felipe Cruzat, un caso que nos ha tenido a todos muy conmovidos y muy preocupados. Alfonso. Claro, Pablo, son 64 días los que lleva internado Felipe Cruzat al interior del Hospital Clínico de la Universidad Católica y no nos hemos cansado de pedir, digamos, la posibilidad de trasplantarle o que surja un donante de corazón. Las imágenes de Felipe en los medios de comunicación comienzan a generar impacto en la sociedad. Personas desconocidas se acercan a la familia con sentidas muestras de cariño y con santos en sus manos para que se encomienden a ellos. Es así como llega al círculo más cercano la imagen de Fray Andresito, un hermano franciscano que murió con fama de santidad el año 1853 y que tomaría, junto a los hermanos de la orden, un papel preponderante en la vida de Felipe y su familia. Prácticamente ni yo mismo
sé exactamente cómo me vi involucrado en este caso. Fue un llamado que se me hizo para que portara conmigo la sangre de Fray Andresito, el relicario que custodiamos nosotros aquí. Es un hecho extraordinario para nosotros el que la sangre de Fray Andresito permanezca licuada hace 156 años. Entra el hermano Marcos con la sangre envuelta en una cajita, con su traje de franciscano, café, su lazo, y saluda a Felipe. Y antes de mostrarle la sangre de Fray Andresito, y sin saber Felipe quién era Fray Andresito, él saca una imagen de Fray Andresito. Y se la muestra a Felipe y le dice, ¿tú conoces a esta persona? Y eso a mí me impactó mucho, porque Felipe, con una seguridad absoluta, dice, sí, lo conozco, es un santo. Había algo en Felipe que en ese minuto, cuando estaba la presencia de la sangre de Fray Andresito, que a mí me impactó mucho. Me impactó espiritualmente. Yo dije, algo, no sé, era como una intimidad entre Felipe y la sangre y esa reliquia. Una tía me dijo, dile como todo lo que nunca le has dicho. Entonces como, porque lo iban a conectar a ventilación mecánica, si no me acuerdo mucho. Le dije, bueno, le pedí perdón, le di las gracias por el hermano que era. Le dije todo lo que uno no dice regularmente a un hermano. Y se lo dije y yo sentí como su cariño. Aunque él estaba con oxígeno y todo, andaba muy conectado, sentí que él me escuchó y él no quería después que me fuera. Y era todo por gestos, la verdad, porque como no podía hablar era como notorio. Bueno, yo siempre llegaba temprano y le explicaba cómo había amanecido el día, en qué íbamos, en qué proceso estábamos viviendo, para que se conectara con el tiempo, decía, hacía mucho calor afuera, porque bueno, la UCI es cerrada, no tienes ventana en ese minuto. Y bueno, y todo el rato le decía, estamos a la espera de que llegue tu corazón. La solidaridad espontánea que despierta el caso de Felipe crece cada día más. Autoridades, gente común y corriente, deportistas y artistas se suman a este sentimiento. Uno de los casos más emocionantes es el de Jorge Guerra, Pimpón, que se compromete con la situación de Felipe y de los otros niños hospitalizados junto a él. Y estábamos aquí en casa precisamente el día 21 de enero y terminan recién las noticias y baja Jorge aceleradísimo y con su vestuario, con el estuche del vestuario de Pimpón, y me dice, pero realmente angustiado y no molesto, pero muy preocupado. Y me dice, esto no puede ser, me dijo, el Pimpón tiene que hacer algo, me dijo. ¿Y a dónde va? Lo veo bajar con el vestuario y le digo, ¿necesitas que te acompañe? No, mamá, me dice, voy al hospital, me dice, a ver, debe haber algún móvil todavía acá, pero se acaban de terminar las noticias. No, pero tiene que haber algún móvil afuera para que el Pimpón le pida a los niños y a sus papás la solidaridad para este otro chiquito que necesita seguir viviendo. Tengo entendido que estaba en estado de semisedación porque había tenido unas complicaciones días previos y bueno, por eso fue que se había intensificado la campaña televisiva de comunicaciones en general. Entonces él no se enteró. Pero bueno, sí estuvo con los papás. Pero yo creo que de alguna forma sí, como después lo hemos ido comprobando en algunos hechos misteriosos, por llamarlo de alguna forma, en que sí, se enteró.
A los pocos días de la visita de Pimpón, en las noticias se conoce del repentino y grave infarto del que es víctima Jorge Guerra. Esta información impacta profundamente a la familia Cruzat, que había recibido su solidaridad espontánea tan solo días antes. Pero de alguna forma me las arreglé para hacerles saber que Gonzalo Cruzat había estado muy gentilmente, muy cariñosamente, muy preocupado, que había traído una carta y la había dejado, y lo puso muy feliz y me preguntó cómo seguía Felipe. Yo le dije, mejor que tú. Le dije un poco en broma, ¿no? Me dijo, no, debiera ser, me dijo, porque de todas maneras son hartos años menos. Así que, pucha, qué bueno, se puso contento. Ese día también había recibido otras visitas. Hace algunos momentos Jorge presentó una descompensación, digamos, de su cuadro coronario. Hizo un nuevo evento arrítmico, maligno, de tal manera que falleció, digamos, a las 23:05 horas. Fue totalmente inesperado. De hecho, 1 hora, 2 horas antes, estábamos celebrando, hasta con la enfermera abrazándonos, que habíamos encontrado el foco infeccioso, bien, era asunto de cambiar una guía y antibióticos y listo, responderá y fantástico. Bueno, en menos de 1 o 2 horas se revierte todo esto fatalmente. Y ocurre todo lo que el resto del país supo, ¿no es cierto? Tras 15 semanas internado y tras un evidente deterioro de su salud, el doctor Pedro Becker habla con los papás de Felipe Cruzat y les explica de la posibilidad de hacer tiempo, unos 6 meses, esperando el trasplante, implantándole un corazón artificial que proviene de Argentina con una tecnología inexistente en nuestro país. Esto fue el día lunes y el día jueves, es decir, 3 días después, ¿cierto? El día jueves ya estaba el equipo médico en Chile, el corazón artificial en Chile, o sea, es un plazo muy breve, o sea, yo realmente una cosa sorprendente, porque si uno lo mira en términos de la logística normal de estas cosas, se movió el gobierno, se movió la Católica, coincidió la ISAPRE, al otro día tenía reunión de directorios, todo se iba dando. Eso es lo que a mí me llamaba la atención en torno a Felipe. Mientras se realizaban todos los esfuerzos logísticos y económicos para traer el corazón artificial desde Buenos Aires, ocurre uno de los eventos más particulares de esta dramática lucha contra el tiempo. Una posible donante de corazón para Felipe aparece en Talca. El problema es que en vida había manifestado no querer ser donante, lo que causa la reacción de la prensa que se refiere a la negativa de la familia. Puede ser que finalmente la cobertura haya sido excesiva. No sé, uno lo hace con tanta fe, con tanto ánimo de movilizar a todo un país y de transformar esto en una causa nacional que no solo beneficie a Felipe Cruzat, que el día de mañana beneficie a todas las personas que necesitan de un órgano para seguir viviendo. Yo de estos potenciales donantes de que se mencionaron a posteriori, yo personalmente supe a posteriori. Nunca ninguno de esos donantes pasó por nuestra evaluación, de modo que en la práctica, un término que se usa hoy día, fueron un poquito voladores de luces, o estuvo en la idea de alguien que podrían ser potenciales donantes, de modo que hubo un solo paciente que Gonzalo Urselay y yo fuimos a evaluar al Hospital Barros Luco. La vida de Felipe
por muy importante que sea para nosotros, tiene que respetar la vida también del resto, ¿ah? Y creo que aquí se ha ido más allá de lo recomendable sobre la familia de este donante, o sea, de este actual donante. Y algo un poco, la verdad que creo que conseguir un corazón a Felipe tiene que ser por un proceso de amor, no de presiones, de tirarse encima de una familia. Finalmente, el jueves 19 de marzo llega al aeropuerto de Santiago el esperado corazón artificial para Felipe. Se despliega un impresionante operativo para llevarlo con la máxima celeridad al Hospital Clínico de la Universidad Católica. El ministro Álvaro Erazo me llama y me dice: Gonzalo, el corazón artificial está en Chile. Vamos a sacar adelante a Felipe. Estamos todo el país está empujando para que esto funcione. Estaba la propia presidenta de la República preocupada del tema, y yo sé que llamaba al ministro. Yo quiero decir a la familia de Felipe que estamos con usted y que si existe la posibilidad de una donación, haremos todo lo necesario para ayudar a que este trasplante sea exitoso. El 20 de marzo del año 2009 se realiza la esperada operación en que se le implanta el corazón artificial a Felipe Cruzat. Esta compleja intervención, en la que participan médicos argentinos y también los doctores chilenos tratantes, no solo busca salvarle la vida al niño, también se convierte en un importante hito de la medicina local. ¿Por qué debe notarlo, Soledad? La operación del implante de un corazón artificial es una gran operación. En términos sencillos, para la gente es una operación a corazón abierto. O sea, hay que abrir el pecho, hay que conectar el corazón a la máquina de circulación extracorpórea y básicamente hay que agregar ventrículos. Y cuando se implanta el corazón artificial, ese día yo no tuve ninguna angustia, porque era tal mi certeza de que realmente el corazón había llegado por algo divino, que yo estaba súper tranquilo todo el día. Tras 12 horas de una extenuante e inédita operación, el corazón artificial es conectado al organismo de Felipe. La prensa y el país entero esperaban el resultado de la intervención. Cerca de las 9 de la noche, el cuerpo médico, junto a los padres de Felipe Cruzat, comunica en un salón atiborrado de periodistas el exitoso resultado. Vimos a Felipe y la verdad es que es impresionante ver funcionando el corazón. Bueno, el viernes 3 de abril, en la mañana, nosotros a Felipe obviamente lo mirábamos varias veces al día. En la visita nuestra de la mañana lo habíamos visto bien, había pasado una buena noche. Lo vimos mejor, vimos que sus órganos estaban en situación de estabilidad, tanto de la función renal como función hepática, y sus órganos en general estaban bien. Los doctores me dijeron que estaba mucho mejor, que lo iban a desconectar, de hecho, lo iban a desconectar de la diálisis, lo iban a desconectar de a poco del oxígeno, del respirador, y bueno, y que estaba mucho mejor, mucho mejor. Entonces, bueno, y ahí estuve con él. De hecho, yo le hablé, le conté lo que le estaban haciendo, yo todos los días le contaba las cosas que le iban a hacer. Y me tocó las manos, tenía un reflejo o me escuchaba y me apretaba la mano. Y bueno, y en ese instante fue que llegó Gonzalo con el cura franciscano. Llegué al hospital, miré dónde estaba Felipito, que prácticamente para entrar
donde estaba él había que hacer esto con los cables. Entonces llega un determinado momento en que tú piensas la impotencia. ¿Cómo un ser humano puede ser mantenido en esas condiciones, Dios mío? Ya no es vida. Bueno, fue mi reflexión así, a título personal interiormente. Luego esperamos que salieran los médicos que estaban controlando y me quedé fuera de la sala con Gonzalo e Ignacia. El cura franciscano trajo la sangre, hizo todo el rezo. Bueno, y en realidad todo este ambiente se veía muy en paz, o sea, muy en paz, muy en tranquilidad. No era de sospechar ni decir que Felipe se podía morir, o sea, por ningún motivo. Luego entré, después de un rato, me comuniqué espiritualmente con Felipito, le impuse nuevamente el relicario y luego le repetí varias veces: Felipito, Dios te ama. Y en ese minuto llega una enfermera a cargo de todo el procedimiento y me dice: Ignacia, en realidad se va a hacer adentro en pabellón porque la desconexión, la sangre, y tenía que yo también moverme. Entonces dije, voy a estar afuera por mientras están unas amigas. Y me fui afuera. Y en eso, no sé, todo ese rato, no sé si en ese minuto, de repente apareció la doctora del trasplante. Y ahí la doctora del trasplante me dice que Felipe se puso mal. Sus órganos en general estaban bien y estábamos en planes de intentar ir sacándolo progresivamente del ventilador. Y a mediodía, sin mediar nada, ningún aviso ni ninguna sospecha de que algo malo pudiese estar ocurriendo, tuvimos la información de que bruscamente él había tenido una hemorragia pulmonar. Situación de extrema gravedad. Y apareció el doctor. Gonzalo y me dijo que pasáramos a una salita. Y en la salita me estaba diciendo que se estaba haciendo todo lo posible. Yo, en realidad, bien. O sea, absolutamente sentía eso, que se estaba haciendo todo. Y entró el otro doctor, el que opera. Ay, qué pena. Y él dijo que se había muerto. La verdad que era súper fuerte. Me dijo que se había muerto de una hemorragia. Entonces me dijo, espera que lo vamos a... Pero nada, yo la verdad que... No sé lo que pasó en ese minuto, más que miré a los doctores, y yo hasta el día de hoy lo agradezco harto. Yo agradezco porque de alguna manera ellos me dieron la paz y la tranquilidad, que ellos hicieron todo. Y toda la gente que estaba ahí hizo todo. Cuando llegué al hospital, vi que habían varias amigas de la Ignacia que estaban como así, como cabeza gacha,
y nadie me miró a mí, ni se dirigió, sino que solamente el doctor Gonzalo Urselay fue el que me tomó y me llevó a una sala. Y bueno, y ahí me dijo, muy conmovido, me dijo, Gonzalo Felipe murió. Yo estaba en una jornada de curso en Isla de Maipo y yo no sabía, no tenía idea. Cuando mi hermano ya había fallecido y me mandan un mensaje y me dicen como, oye, a tu hermano le pasó algo. Entonces como que llego yo y dije como, nunca pensé lo peor, o sea, como que no, y como íbamos tan bien y como había pasado justo esta operación y todo iba tan bien, yo dije como, ya típico, no sé, le conectaron algo, cualquier cosa, hasta lo pensé hasta para mejor. Y de repente ya llamo a mi papá y mi papá me responde así con voz así súper fría. Me dice, oye, tu hermano falleció. No, yo no lo podía creer. No, y le dije, no, papá, tú me estás mintiendo, no te creo, no puede ser. ¿Y cómo se desencadenan ahí? A ver, ¿qué es lo que viene después de eso? ¿La sensación de consuelo? ¿La necesidad de tomar decisiones? ¿Qué pasa después contigo? A ver, yo estaba en esa pieza y de ahí me fui a ver a Felipe. Nada, no fui capaz, no tomé ninguna decisión de nada. Seguí como todo lo que, bueno, de alguna manera Gonzalo tenía que se organizaba, la gente que estaba ahí organizaba. Y fui avanzando, pero solamente me concentré en una compañera Felipe, nada más. Entonces con mi hermana fuimos y le decíamos, papá, ¿por qué no viniste a buscar hasta ahora? Nos dijo, acérquense un rato, tenemos que hablar. Y de repente nos dice, lo que pasa es que su primo falleció. Y como que los primeros 3 segundos, en verdad, las 3 no nos creíamos, nos quedamos así en blanco mirando a mi papá. Y mi hermana chica se tapó la boca, me acuerdo, y empezó a llorar. Y creo que para mí fue como uno de los golpes más fuertes que he tenido en mi vida. Porque yo siempre fuimos demasiado cercanos con el Feli y como somos los únicos primos solar que estamos acá en Santiago, como que hemos tenido más cercanía que con los otros. Entonces, para mí fue como, creo que casi lo peor que o sea, no lo peor, pero como lo más fuerte que me ha tocado vivir. Así. Y yo me acuerdo, tengo como una imagen clara de... Después no me acuerdo cómo llegué, pero llegamos a un pasillo. Y el pasillo era como, así como una película, era como un pasillo blanco, como lleno de personas alrededor. Y todas las personas como mirándote, llorando, y ahí pasando así como me decían como, pucha, sorry. Con mucho pesar comunica el fallecimiento de nuestro paciente Felipe Cruzat Solar. Hoy a las 12:30 horas, estando aún conectado a ventilación mecánica y con adecuado funcionamiento de su sistema de asistencia circulatoria, sufrió un repentino sangrado en la vía respiratoria que comprometió grave e irreversible. La noticia de la muerte de Felipe Cruzat impactó al país entero. La información del trágico deceso llenó los titulares de la radio, la televisión y los portales de internet esa tarde. Más aún si tenemos la convicción de haber hecho todo lo que estaba a nuestro alcance por recuperar su salud. Y la verdad es que en ese momento nosotros lo que queríamos era compartir este momento doloroso del país y también pedirle al país que nos acompañara en el resguardo de esta familia que había quedado tan expuesta y que a la vez estaba pasando por un momento tan extremadamente duro. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a la familia Cruzat Solar y valoramos enormemente su actitud y disposición para hacer pública la enfermedad de su amado hijo en virtud de ayudar a mejorar nuestro sistema de donación y trasplante de órganos.
En este momento tan triste, pedimos a la comunidad que los acompañe en sus oraciones y que respeten la privacidad de su duelo. Muchas gracias. Doctor, se habla de una falla orgánica. Gonzalo ya había decidido que se trajera ese niño acá y que aquí fuera su primera misa de despedida. Estábamos todos los hermanos presentes. A todo esto ya la noticia se había esparcido por todos los lugares. Felipe logró conmover al cuerpo médico que lo atendió, a los hermanos franciscanos, al mundo político y a la ciudadanía completa, con su mirada dulce y cristalina y con su dolorosa agonía. Esto queda claro en los múltiples homenajes que se le hicieron en sus funerales. O sea, aquí hubo una manifestación, yo diría, no sé, un conglomerado matizado, hasta la gente más sencilla. Y a mí la entrada a la Recoleta franciscana fue una cosa pero realmente impactante. Yo veía a los indigentes arrodillarse frente a la urna de Felipe y realmente era un trato de un yo realmente, si lo tratan como un santo. Se hace presente este misterio que se vive en torno a un niño de 11 años, Felipe Cruzado, que ya viviremos Semana Santa. Es hermoso vivir este acontecimiento poquito por los 11 años de la fortaleza. Queremos vivir intensamente este momento y lo hacemos cantando, pues invitando a la oración. Felipe ya era un hermano franciscano, el más joven de la historia, un franciscano chileno, el hermano Felipe de Asís. En esa calidad lo esperaban sus compañeros del Colegio Manquehue, que lo escoltaron hasta llegar a la explanada, donde se haría una multitudinaria misa. A mí me impresionó mucho la actitud del colegio en general y me sorprendía mucho la actitud de los escoltas que tenía la urna. La urna de Felipe siempre estuvo escoltada por manquehuinos y se iban rotando, pero era una seriedad, una conexión espiritual de los niñitos y las niñitas que escoltaban que realmente era emocionante.
lo que se me hace inolvidable es ver la gente asomada a los edificios en Vitacura, en Monseñor Escrivá de Balaguer, en la Rotonda Pérez Ujovic, y ver a gente en el sector oriente apiñada en las esquinas y en las calles y en las ventanas y en los balcones, despidiendo a Felipe y homenajeando a su familia con esa transparencia. Luego de la masiva despedida, Felipe de Asís recorre las calles de Santiago y recibe el saludo reservado a los personajes más queridos de nuestra historia. Los pergoleros lo esperan a su paso por Avenida La Paz. Sí, a mí me impresionó mucho el paso por la pérgola. Era algo muy bonito, la energía. Me acuerdo que había habían hecho un ángel en la calle. Eso significaba que habían cortado el tránsito para hacer el ángel. Había mucha gente y había una energía muy, muy potente. La gente, yo al final terminé abriendo la ventana porque la gente, yo para tocar a la gente, porque yo sentía que no nos dejaban avanzar. Y yo sentía el amor que brotaba de esas mujeres y hombres de la pérgola. Finalmente, y en Domingo de Ramos, Felipe fue sepultado en el Parque del Recuerdo, en una emocionante misa donde hablaron personas de la comunidad del Colegio del Niño, el padre Francisco Salgado de los Hermanos Franciscanos y, por supuesto, Gonzalo Cruzat. Hoy, con todo lo sucedido, veo con claridad que Felipe sabía en su interior que iría al encuentro del Señor aún siendo un niño. Al Señor le pedimos también que bendiga este lugar. Le pedimos al Padre Francisco que bendiga con el agua bendita. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es el tiempo de regresar a nuestros hogares. Mañana hay que levantarse temprano nuevamente al trabajo, al colegio, a la universidad. Hay que hacer de esta tierra una tierra mejor. Que Dios nos bendiga en este regreso a nuestro hogar y quedemos con la paz del Señor. Fue algo natural que se explica porque nosotros no sentíamos pena por la muerte de Felipe. No había una sensación de tristeza, era una sensación de felicidad de todo lo que habíamos vivido, de los 11 años de Felipe, del funeral maravilloso que se le había hecho. Teníamos toda la certeza de que Felipe había sido recibido en el cielo con gran felicidad y por lo tanto ahí decimos, bueno, ¿qué hacemos? Y ahí, no sé, a la Ignacia seguramente se le ocurrió, o a los niños, ¿qué es lo que haría Felipe en este momento? Y ahí los niños dijeron, comer papas fritas. Y fuimos a comer papas fritas esa noche. Y fuimos alegres, fíjate. Era un día muy cansado, sí, pero estábamos... Es que fue realmente algo maravilloso.